Hola, ¿qué tal amigos? Qué placer saludarles como cada domingo por este canal de YouTube. Qué bueno poder compartir una vez más, tener esa oportunidad de juntos sumergirnos en esa verdad de Papá Dios. Yo espero que los sermones anteriores de los domingos inmediatamente anteriores te sigan animando, ¿no? Recordando que Dios está de tu lado y que Dios es tu fortaleza. Vamos a hablar juntos, a pedirle a Papá que nos dirija en este tiempo y como siempre te animo para que estés concentradito, concentradita, deja de lado tu teléfono celular, ojalá sin volumen, y espero que estos 30-35 minutos me acompañes muy concentrado, concentrada al mensaje de hoy. Oremos entonces y pidamos la dirección de Papá. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este último domingo del mes de marzo. Gracias porque continuamos viendo tu fidelidad, seguimos viendo tu fuerza, tu fortaleza en nuestras vidas. Gracias porque aún está latente en nuestro oído y corazón ese último mensaje, Señor, de que tú eres nuestra fuerza y fortaleza. Gracias, Dios, por todo lo que nos has enseñado y la forma como sigues cimentando nuestra fe en ti. Yo quiero rogarte por aquellas personas que se encuentran desanimadas, desalentadas, para que seas tú dándoles ese ánimo, ese aliento, esa fuerza de seguir adelante, Dios. Que nunca olvidemos que tú estás de nuestro lado y que nunca vas a cambiar de parecer. Y gracias por este medio, como siempre te damos porque es una forma de acercarnos a tu palabra y de difundir, Señor, esas verdades tuyas que siguen siendo para nuestra vida esperanza y fortaleza. En tu nombre santo te pido que todo funcione muy bien y que podamos ser alentados por ti. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, cuando leo acerca de las circunstancias que giraron en torno al ministerio del apóstol Pablo, me digo, wow, este hombre sí la tuvo bien difícil, sobre todo cuando leemos un pasaje como 2 Corintios capítulo 11, del versículo 24 al 27. Mira lo que dice Pablo en esta carta a los Corintios. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes. 3 veces me golpearon con palos, una vez casi me matan a pedradas. 3 veces estuve en naufragios. Una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigantes, he pasado noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. He tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Eso fue lo que Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículos 24 al 27. Cuando tú y yo nos comparamos con un hombre como Pablo, desde luego tenemos que decir con total honestidad, lo que nosotros vivimos no es absolutamente nada. Las pruebas por las que pasamos son insignificantes, realmente ni siquiera podríamos llamarlas pruebas, porque este hombre, miren todo lo que sufrió, y todo eso lo sufrió por amor a Cristo, como dice en otra de sus epístolas. Todo esto lo sufrió porque estaba a cargo de una labor, de una tarea que Dios le había encomendado. Pero el texto que quiero que hoy tratemos está en otra de sus famosas epístolas, que está en Filipenses 1, de los versos 12 al 21. Y haciendo referencia a lo que ya leímos de Corintios, mira lo que Pablo le dice a los oyentes de Filipos. Hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado, todas esas prisiones, naufragios, persecuciones, falsos hermanos, jornadas fatigantes, hambre, sed, con todo lo que tuvo que soportar, dice, todo eso que me ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de la salvación.
Toda la guardia de palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Además, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. Es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero los que proclaman a Cristo solo por figurar no son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Mira lo que dice Pablo en ese versículo 18 de Filipenses 1. Pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrándome, porque sé que esto resultará en mi bienestar gracias a sus oraciones y la ayuda del Espíritu de Jesucristo. El verso 20 dice: mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir, como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Porque para mí, aquí viene ese famoso versículo que he citado por muchos: el vivir es Cristo y morir sería una ganancia. Como podemos ver en esos dos pasajes, tanto de Corintios como de Filipenses, la mirada de Pablo, del apóstol Pablo, estaba en Dios y en sus propósitos. A Pablo le interesaba solamente una cosa: la divulgación, la difusión de la palabra del Señor. No le interesaba nada más. No importaba cuánto hubiera sufrido, no importaba cuántos detractores tenía, no importaba que la situación cada vez se pusiera más difícil. Para él, su vida se trataba de Cristo. Por eso el mensaje de hoy lo titulé de esa forma: se trata de ti, Señor, como dice una muy conocida canción de Jesús Adrián Romero. Se trata de ti, Señor. El primer aspecto, porque de ti viene el ánimo. Miren lo que dice Pablo aquí en esos versículos 12 al 14 de Filipenses 1. Quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de la salvación. Toda la guardia de palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Además, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. Saben que al ver esa seguridad que Pablo tenía y esa determinación de dar a conocer a Cristo, es algo que debe estimularnos a ti y a mí. Como lo he dicho en otros sermones, no hay mayor regocijo y mayor gozo en el corazón de un creyente que es el de dar a conocer a Cristo a otras personas. Ahora, hablando un poquitico del contexto de este pasaje, de estos 3 versículos, es muy probable que Pablo, allá en la ciudad de Filipos, cuando estaba predicando con ese poder de Dios, con esa convicción profunda y con ese apasionamiento que lo caracterizaban, razón por la cual fue preso en la mayoría de las ciudades, tanto de Éfeso como Filipos, Tesalónica, Galacia. En todos esos lugares, aún en Tesalónica, Pablo era apresado por sus contradictores porque no querían que ese mensaje se difundiera, se diera a conocer. Muchos de los que estaban allá en Filipos tal vez tenían el deseo de compartir la verdad de Dios, pero al ver esa elocuencia con la que Pablo enseñaba las verdades de Dios, tal vez al ver ese respaldo del Espíritu de Dios, al ver esa entrega y amor que Pablo tenía por el mensaje, tal vez se sentían un poco, diría yo, intimidados o tal vez no tan confiados, no sé qué término usar. Pero en ese contexto un día corrió la voz que Pablo estaba preso y seguramente muchos aprovecharon, en el buen sentido de la palabra, esa situación para dedicarse a la predicación de la palabra de Dios. En otra traducción, las palabras de Pablo dicen de la siguiente manera: gracias a mis cadenas,
Más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Esa fue la actitud, amados hermanos y amigos, que tuvo Pablo frente al sufrimiento. Cuando tú y yo leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que toda la historia de la iglesia estuvo llena de dificultades y de un común denominador: la persecución. El propio nacimiento de la iglesia allá en Antioquía fue con dolor. Muchos cristianos fueron perseguidos, martirizados a causa de Cristo, del mensaje de Cristo. Pablo sufrió en carne propia, física y moralmente, el efecto de su dedicación a la proclamación del mensaje de Cristo. Eso era porque entendía que la adversidad era parte de los sufrimientos y de compartir, como Cristo lo dijera, compartir los mismos pruebas y las mismas dificultades que Cristo sufrió cuando predicó el Evangelio allá en Palestina y posteriormente en las otras regiones de Roma. Entonces, esto nos anima. Saben que muchas veces nosotros ignoramos, ¿no? Ignoramos el alcance que puede tener una palabra que demos a alguna persona. Hoy quiero animarte porque mira, como te lo he dicho en otras ocasiones, no importa si tienes una muy poca preparación, si tienes el corazón, si tienes el deseo, el anhelo de que otros conozcan a papá, Él te va a usar. Él va a usar su Espíritu Santo para traerte memoria muchas de las cosas que tal vez has escuchado a través de estos medios virtuales, de las predicaciones, o en los lugares donde has escuchado a otras personas, o audios, o porque has tenido tiempo de escudriñar la palabra de Dios y decirle a una persona: ánimo, ánimo, hay esperanza, hay por qué luchar, vale la pena hacerlo porque se trata de Dios y Dios nunca nos dejará avergonzados. Hablando de esa segunda carta a los Corintios, mira lo que Pablo les dijo. Segunda de Corintios capítulo 4, en los versos 10 al 12. Dijo lo siguiente: donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. De este modo, nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. Aquí hay algo bien importante. El apóstol Pablo no se convirtió en alguien amargado, nunca culpó a Dios de sus sufrimientos. Al contrario, él los recibió como parte de su compromiso con Cristo y confió en que Dios se encargaría de todo. No es fácil, como te lo decía en el sermón de hace 15 días, pero Dios nos mostrará siempre que está de nuestro lado. En medio de la debilidad, como Dios mismo le dijo a Pablo, el poder de Cristo se manifiesta. En medio de nuestras dudas, la firmeza de su palabra nos da esas convicciones. Dios quiere usarte a ti para animar a personas que hoy tal vez están como estuviste hace unos años atrás. ¿Recuerdas cuando comenzaste tu andar cristiano? ¿Cómo era tu vida? Tal vez sin esperanza, tal vez sin metas, tal vez sin sentido, sin un significado propio en tu existencia. Pero a partir del momento que conociste a Cristo, ¿no es verdad que tu vida fue transformada? Que tu esperanza fue recuperada y que el significado de tu vida ahora tiene un propósito para ti y para muchos más. Saben que como pastor, de verdad, no hay mayor regocijo también, aparte de dar a conocer el Evangelio, que es poder animar a otros a proseguir en la carrera. Es como lo hacían esos corredores en la antigüedad, que juntos se apoyaban. Es como esa ilustración maravillosa de ese corredor que vio que uno iba rezagándose y él pensó más en el equipo y lo esperó y lo ayudó a llegar juntos a esa meta. Así es de que ánimo, se trata de Dios, se trata de tu relación con Él
y se trata del plan que Dios tiene en tu vida y a través de tu vida. Mira, no es otro que el de poder impactar la vida, tal vez de otro joven, de otra jovencita, de otro hombre, de una familia entera incluso. Dios quiere que tú tomes este papel y puedas sentirte gozoso y gozosa de que Él te tiene dentro de sus planes. La otra parte que vemos o que veo en este pasaje de Filipenses se trata de ti, Señor, es que de Él viene la constancia. Pablo dijo, es cierto en el versículo 15 de Filipenses 1, es cierto que algunos anuncian el mensaje de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas. Otros lo hacen con buenas intenciones. Pero en el versículo 18 dice, pero lo que verdaderamente importa es dar a conocer a Cristo. Dice en el verso 19, porque eso resultará en mi bienestar, y escucha esto, pues gracias a sus oraciones y la ayuda del Espíritu de Jesucristo puedo cumplir esa tarea. Uno de los factores que perjudica muchas veces la predicación del Evangelio, y debo decirlo tristemente, más que cualquier otro factor, es la envidia y la rivalidad. Pablo mencionó la envidia y la rivalidad varias veces en esta carta a los filipenses. Debe haber habido algunos que estaban predicando el Evangelio de esa manera, envidiosos del apóstol Pablo y celosos de que tal vez no obtenían los mismos resultados que Pablo conseguía. Una de las soluciones adecuadas para todo creyente que en un momento dado pueda sentir envidia, aunque no debería de sentirse envidia, porque entre otras cosas la envidia no es buena. Eso que la gente dice, yo siento envidia de la buena, no. La envidia no es buena de ninguna manera. Cuando alguien dice siento envidia porque te va bien, no es un término adecuado, porque la envidia no es algo agradable y no es positivo. La envidia es algo negativa, es un sentimiento negativo. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos, pero quiero recordarte una cosa muy importante a ti que me estás escuchando. Pero todos somos parte del mismo cuerpo y todos somos usados por Dios según el beneplácito de su voluntad. Mira, yo le decía a alguien y creo que lo he compartido en otras enseñanzas. Tú no tienes ni idea de lo que Dios va a hacer con una persona a la que tú alientes, con un mensaje que tú envíes por tu WhatsApp, con esta predicación que puedes compartir con muchas personas. No sabes lo que Dios tiene el poder de hacer. No son mis palabras, desde luego, pero son la palabra de Dios, las palabras de Dios, las que van a transformar. Así es de que es importante que tú recuerdes que como parte del cuerpo de Cristo tienes una función particular e importante. Como Pablo lo dice allá en 1 Corintios 12, somos miembros del mismo cuerpo. Pablo hace ese símil, ¿recuerdas? Hablando de la iglesia de como cuerpo, del cuerpo humano, físico, donde habla que la parte más pequeñita, fíjate cómo el huesito, el hueso más pequeño de mi oído, si no estuviera en el lugar que está, no permitiría que tuviera audición, ¿verdad? Entonces no es el complemento, es el conjunto de las cosas, es como la vista. Si cada componente de mi ojo no tuviera su función propia y la cumpliera, no podría ver. Asimismo mi voz, todo el conjunto de cuerdas vocales hacen todo lo que tienen que hacer para que haya esa vibración y pueda salir mi voz y tú puedas escucharme y entenderme. Así es como debe funcionar el cuerpo de Cristo. Ahora yo pensaba estudiando este pasaje, Pablo dice, no importa que otros prediquen a Cristo, tal vez por rivalidad, tal vez por orgullo, por arrogancia, porque quieren sobresalir. Para Pablo lo importante era que se diera a conocer a Cristo. Siempre he pensado lo siguiente y lo comparto contigo hoy. ¿Tú te imaginas si hubiera existido rivalidad entre los discípulos allá en Galilea? No, es que yo soy más elocuente, es que yo soy mejor. ¿Qué tal que Lucas hubiera dicho a todos, hey, un momento, yo soy aquí el médico, yo soy el más instruido, yo soy el más conocedor, yo tengo la mejor preparación académica, ustedes son simples y vulgares pescadores? Pero no fue así. Todos tenían un mismo sentir y a todos se les encomendó el mismo mensaje del reino de los cielos. ¿Qué tal si Pablo no hubiera sido instruido por Gamaliel? Ustedes saben que Pablo, el gran apóstol Pablo, el escritor de todas las cartas paulinas,
fue mentoreado, fue enseñado por Gamaliel. A mí me impacta mucho esa actitud de Gamaliel cuando Dios lo llama y le dice que lo debe adoctrinar, que lo debe enseñar, así como se lo dijera en su momento a Ananías, diciendo que Pablo era un instrumento en las manos de Dios, que Dios por su voluntad había elegido. ¿Qué tal si Gamaliel hubiera dicho, pero un momento, yo soy el maestro? No, él hizo su tarea, cumplió su parte, su propósito. Y sabes, Gamaliel tiene allá en el reino de los cielos esas coronas que nadie le arrebatará, como Pablo tiene las coronas que tampoco nadie le arrebatará por todo lo que hizo a favor de la iglesia de Cristo. No era la iglesia de Pablo, no era la iglesia de Gamaliel, era la iglesia de Jesucristo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tu reconocimiento o que Cristo sea reconocido por las personas? Es eso lo que a Pili y a mí nos importa. Es por eso que estamos empeñados en difundir la palabra de papá por estos medios virtuales. Sé que no es usual, sé que mucha gente no lo hace así, pero el punto no es ese. El punto es que Dios me ha encomendado a mí una tarea, como al apóstol Pablo y como a ti que eres discípulo de Cristo, darle a conocer, porque es el ministerio, como te lo he dicho en otros mensajes, el único ministerio que Jesús nos ha encomendado a ti y a mí. He tomado para mí las palabras de Pablo y las escribí de la siguiente forma: mi cargo es servirle a Jesucristo, anunciar la buena noticia de Dios como si fuera un sacerdote. Estoy preparando a los que no son judíos como una ofrenda que Dios puede aceptar, apartada para Él por el Espíritu Santo. Mira, las personas que tú adoctrinas, a las personas que enseñas, a las personas que les dejas la semilla de la palabra de nuestro Dios, es una ofrenda para Dios. Y Dios hará cosas grandiosas en Él. Eso es lo que nos debe importar. Entonces, por eso te estaba diciendo, por eso este perfil, por eso este canal de YouTube, por eso el perfil de Instagram, por eso el perfil de Facebook y por eso los WhatsApp que enviamos a diario con mi esposa, porque deseamos que tú conozcas a Cristo, que lo sigamos conociendo juntos. Dice Pablo, porque esto resultará en mi bienestar gracias a sus oraciones. Entonces Pablo estaba convencido de que las oraciones de los otros creyentes iban a obrar como obraron en muchas otras partes, como lo vimos allá cuando fue liberado en la cárcel juntamente con el apóstol Pedro. Ellos sabían que Dios estaba allí y que pronto vendría su liberación. Pablo podía confiar en que Dios en su momento lo libraría de esas cadenas, pero esperaba pacientemente. ¿Y saben qué es lo más hermoso que ustedes deben saber o recordar? La mayoría de las cartas que Pablo escribió, las escribió desde la prisión. Así es de que esa condición tampoco fue un obstáculo. Pablo no se valió de su condición de encarcelado para decir no voy a divulgar el evangelio. Al contrario, eso fue como un estímulo más para él, para seguir haciéndolo. Tú y yo no estamos viviendo las mismas pruebas de Pablo, pero cualquier circunstancia que estés viviendo tú, te animo para que tengas la misma confianza, ya que está a tu alcance como al alcance mío. Y el tercer punto de ese sermón se trata de ti, se trata de ti, Señor. Es: de ti viene el valor. De ti viene el valor. Dice el versículo 20 y 21, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar, dice el apóstol Pablo, si vivo o muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia. Hubo muchas ocasiones como las que leí en el comienzo de ese sermón, cuando Pablo sufrió presiones tan agudas que no estuvo seguro de poder seguir viviendo. Sin embargo, él nunca volvió atrás. Nada le hizo retroceder, nada le hizo rendirse del propósito por el cual Dios le había llamado.
¿Sabías tú que Winston Churchill, tú sabes quién fue Winston Churchill, ¿verdad? Era un muchacho en la escuela que tuvo que repetir, según la historia, 3 veces el 8º curso porque le costaba aprender. Sin embargo, como algo irónico, Winston Churchill pudo entrar a la Universidad de Oxford y, siendo graduado, porque se graduó con honores, le pidieron que pronunciara el discurso final de los graduados. Churchill se aproximó al podio, el público le brindó todos los aplausos de aprecio y se paró delante del podio diciendo con una voz llena de autoridad: nunca se rindan. Pasaron algunos segundos y de nuevo dijo: nunca se rindan. Y 2 minutos después, frente a la mirada expectante de todos los graduados y de todos los maestros de Oxford, volvió a decir: nunca se rindan. Sus palabras tal vez fueron poco elocuentes, pero saben, nadie de los que se graduó ese día olvidó las palabras de Churchill: nunca se rindan. La vida de Pablo fue marcada por la adversidad, por el sufrimiento, por las continuas pruebas. Pero al terminar su ministerio allá en Roma, Pablo pudo decir: he terminado mi carrera, he concluido lo que Dios me llamó a hacer. Mientras Pablo hacía lo que Dios le encomendó, el Señor se encargó de cuidar la vida de Pablo, de darle la gracia, de darle la sabiduría, de rodearle de personas que lo apoyaran, aunque no eran muchas, pero que lo apoyaban porque amaban el mensaje que Dios había puesto en Pablo. Ningún detractor hizo retroceder a Pablo. Como lo estuvimos viendo, aunque cada iglesia que Pablo fundó en Asia fue visitada por sus detractores, que no solamente ponían en duda su autoridad apostólica, sino que predicaban un evangelio distinto. Eran personas críticas, muy negativas, y que cuestionaban todo lo que Pablo hacía, intentando señalar en él las motivaciones más oscuras. Por supuesto, todos los que somos, por gracia de Dios, usados por Dios, tenemos muchos detractores que siempre nos seguirán por todas partes. Eso abundan más que seguidores, ¿sabías? Esos detractores son decididos y perseverantes. Aún así, el apóstol Pablo fue constante y tuvo el valor de seguir predicando a Cristo. Es por esa razón que Pablo es para mí ese buen ejemplo de una voluntad férrea de seguir adelante sin rendirnos. Así como el discurso de Churchill: no se rindan, no se rindan. Hoy quiero decirte a ti: no te rindas. Si tú eres fiel al Señor, Él lo será contigo. No te rindas. Cada calamidad, cada prueba, cada situación difícil, cada vicisitud en tu vida te hace recordar a ti y a mí que estamos en un mundo caído, pero que Dios tiene el control de todas las cosas. Dile hoy al Señor: se trata de ti, Señor, porque solo de ti viene mi ánimo, porque solo de ti viene para mí la constancia para proseguir, pero solo de ti y en ti tendré el valor necesario y suficiente para poder cumplir con lo que me has puesto a hacer para tu reino y para tu gloria. Quiero animarte una vez más antes de concluir. Dios te ha elegido a ti, como eligió a cada uno de los antiguos, como eligió a Pablo, como eligió al joven Jeremías, para que seamos esos instrumentos en sus manos. Céntrate en el Señor, camina de su lado, trabaja para sus propósitos, ocúpate de sus cosas, que Él se ocupará de las tuyas. ¿Lo crees, mi estimado amigo o amiga? Espero que sí. Démosle gracias a Él por estar en nosotros y por darnos el privilegio
de ser un instrumento en sus manos. Papito Dios, una vez más, gracias por este tiempo, gracias por lo que nos enseñaste en este pasaje, gracias por lo que pudimos ver, la obra tuya en la vida de un hombre como Pablo. Sabemos que Pablo, como todos los antiguos, todos los profetas y los que tú llamaste a tu servicio, eran hombres como nosotros, en un mundo lleno de pruebas, de vicisitudes, en un mundo contrario a tu palabra, en un mundo lleno de oposición. Pero gracias porque este mensaje nos alienta, Señor, que cuando tenemos la mirada puesta en ti, cuando estamos empeñados y determinados en hacer tu voluntad, tú te encargarás del resto de las cosas. Ayúdanos a servirte con integridad. Ayúdanos siempre, Señor Dios, a llevar tu mensaje al lugar donde tú nos llevas, Padre Santo, sabiendo que aunque hay pruebas y hay dificultades, tú estás al control de todas ellas, y que aún en medio de ellas, Señor, tu poder será manifiesto delante de todas las personas, aún de los contradictores. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, como cada domingo te recuerdo, comparte por favor este mensaje con tus contactos. No olvides por favor suscribirte. Anima a tus contactos a suscribirse a este canal de YouTube y a darle un clic a la campanita para que reciba las notificaciones de las publicaciones. Acompáñanos en los diferentes perfiles que ya mencioné en este sermón. Y como siempre, si quieres apoyar nuestro ministerio, esa es una obra para el Señor y para su gloria. Y todo lo que hagamos juntos, yo desde aquí, tú con tus donaciones, con tus oraciones, somos un equipo para que más personas conozcan de esta eterna verdad de nuestro Dios y sepan que se trata de Él. Ten un bendecido día, espero que tengas una muy buena semana. Nos vemos en esa semana en los estudios de Conociendo a Dios, y el miércoles te espero 7:30 al grupo de oración. Si quieres ser parte, tan solo escríbeme. Aquí en el interno está el número de WhatsApp y sé parte de este grupo de oración también. Muchas bendiciones, cuídate mucho y ten una semana muy fructífera. Hasta pronto.